Buenas tardes, yo soy María Alejandra Peralta y junto con mis compañeros Juan Pablo Colorado y Freddy Arroyo haremos la presentación de renta, ingresos fiscales de la materia legislación tributaria 2. Nuestra tabla de contenido nos dice que veremos 5 puntos. Primero, una infografía; segundo, un mapa conceptual; tercero, un cuadro sinóptico; cuarto, conclusiones; y finalmente veremos las referencias bibliográficas. Nuestra infografía nos está hablando acerca del impuesto sobre la renta. Primero tenemos el concepto de contribuyentes. Decimos que se consideran contribuyentes todas las personas naturales y jurídicas que producen ingresos susceptibles de generar riqueza o incremento en el patrimonio, además de que se encuentran como residentes fiscales del país en un periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año gravable. Los no contribuyentes los establece el Estatuto Tributario en los artículos 18, 18.1, 22, 23, 23.1 y 23.2. Y nos dice que no son contribuyentes los consorcios y uniones temporales, los fondos de inversión de capital extranjero, la nación, los departamentos, sindicatos, asociaciones de padres de familia, juntas de acción comunal, juntas de defensa civil, partidos políticos y otros más que se encuentran dentro de los artículos que ya acabamos de mencionar. Están obligados a declarar todas las personas jurídicas y las personas naturales que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos. Deben tener un patrimonio igual o superior a 4.500 VTs. Ingresos del ejercicio gravable iguales o superiores a 1.400 VTs. Consumos de tarjeta de crédito iguales o superiores a 1.400 VTs. Compras y consumos iguales o superiores a 1.400 VTs. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones iguales o superiores a 1.400 VT. Vamos a aclarar el tema de los VT y es que para el 2023, aclaremos que en 2023 presentamos la renta de lo correspondiente al año 2022 y de la misma manera con el 2024 y 2023, por lo que decimos que los VTs del 2023 se encontraban 38.004 y de 2024, es decir, para la declaración de renta de 2023, se encuentra en 42.412, que esta es la tarifa que aplicaremos para las rentas a declarar este año. Entonces, en este caso, lo que hacemos es tomar la cantidad de VTs que nos dan, depende del concepto, y multiplicarlo. En este caso tendríamos un ejemplo para saber el patrimonio, multiplicar los 4.500 VTs, en el caso de que fuéramos a declarar ahorita en 2024, lo multiplicaríamos por 42.412, lo cual nos daría un valor base para saber si estamos obligados a declarar. Acá tenemos un ejemplo de los formularios de la renta. Para personas jurídicas se presenta en el formulario 1.10 y para personas naturales en el 2.10. Hacemos una aclaración y es que los no contribuyentes obligados a declarar se encuentra compuesto por las personas pertenecientes al régimen tributario especial, que a su vez está compuesto por asociaciones, fundaciones, cooperativas y corporaciones sin ánimo de lucro. Este régimen tiene la posibilidad de la exención del impuesto de renta, cumpliendo los requisitos del artículo 358 del Estatuto Tributario. Sin embargo, aclaramos que por más que no se tenga la obligación de contribuir, se tiene siempre la obligación de declarar el impuesto. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Fred Giovanni Arroyo, dando continuidad a la exposición de mi compañera. Tenemos acá los ingresos. ¿De qué son los ingresos? Entonces decimos que los ingresos son necesarios para apalancar el funcionamiento del Estado, como lo dicta la Constitución en su artículo 341, que están clasificados pues, en donaciones, en subvenciones y en recursos de capital. Ya a su vez los recursos de capital pues en bienes patrimoniales por renta de explotación de establecimientos públicos, operaciones de crédito de deuda pública, y estos pues pueden ser no tributarios, que son las regalías y las transferencias, o tributarios, que se dividen en contribuciones, tasas e impuestos. Entonces las contribuciones las tenemos especiales, eh, cuyo hecho generador de configura en la obtención por parte del sujeto pasivo, el beneficiario, o fiscal. Entonces son los pagos obligatorios que hacen los contribuyentes. O los sociales, pues son los pagos obligatorios que hacen las contribuciones, las empresas, como pues Alsena, el ICF, entre otros. Tenemos las tasas, que estas pueden ser mixtas, de precio o coeficientes. Y pues tenemos los impuestos, que los impuestos, estos pueden ser municipales, departamentales o nacionales, de acuerdo a cada uno de sus artículos. Acá tenemos los nacionales, que se dividen según su temporalidad, pueden ser permanentes o transitorios. En los permanentes tenemos los directos, que pues son de renta; los indirectos, que es el IVA, el consumo, el de timbre, la CPM. Y aquí, según sus transitorios, pues también tenemos directos o indirectos, que pueden ser al
patrimonio o a los movimientos financieros. Acá tenemos los ingresos, que cuáles son las características de los ingresos para que se constituyan en renta. Pues entonces los ingresos, de acuerdo a su clasificación, tenemos primera característica, en los impuestos pues deben de tener una vocación general, no tienen relación directa inmediata con el beneficio, tiene como tercer punto, tienen que disponerse de dichos recursos cuando ingresen a las arcas del Estado, su pago no es opcional ni discrecional. Y como quinto punto, se debe tener en cuenta las capacidades económicas del contribuyente. En las contribuciones, tenemos que en las contribuciones, como primer punto, la ejecución de una obra pública, donde se exige una retribución, se reconoce una inversión estatal. Tercer punto es proporcional al beneficio obtenido, según el artículo 333. Eh, Cuarto, pues es obligatorio. Y quinto, pues este impuesto debe ser progresivo. Las tasas, pues la primera es la presentación económica que tiene que origen de una imposición legal. El segundo es la recuperación total o parcial del costo de la prestación del Estado. El tercero, pues, es la relación directa con los beneficios prestados por el Estado. Y lo cuarto, pues, son las obligaciones tributarias excluyentes o las utilidades. O sea, no trae beneficio al que hace el pago. Entonces, ¿cuándo se entiende realizado un ingreso? Entonces, según acá, tenemos un ingreso, el principio del devengo, ¿sí? Entonces se pueden dar estos ingresos según el principio del devengo, según el artículo 27. Quienes no llevan contabilidad, pues se deben llevar con estos pasos. O en el artículo 28, que es quien lleva la contabilidad. Tenemos aquí cómo determina el valor de los ingresos especiales. Estos se determinan por valor comercial, de acuerdo al momento de la entrega, pues el valor comercial que tenga en el momento. ¿Qué son los salarios? Según el Código del Trabajo, pues tenemos que los salarios, ¿qué compone el salario? ¿Qué son los ingresos? El salario, los ingresos fijos y variables, las vacaciones, las liquidaciones y las horas extras. ¿Y qué son las ventas brutas? Pues las ventas brutas es el total facturado durante un periodo establecido. Pasamos acá a nuestro otro cuadro. Entonces, ¿qué son los ingresos por comisiones y servicios? Pues entonces aquí ya tenemos la definición de ingreso, que ya la dijimos. Las comisiones, entonces, son intermediaciones financieras que cobra una tarifa que le facilitan la compra y la venta de unos activos, son los comisionistas. Por un servicio, pues las actividades realizadas por una entidad pueden ser de servicio. Y decimos que son los ingresos e intereses. Entonces, en el artículo 28, 228 y 35 nos dice que los rendimientos financieros son de inversiones financieras en compras o ventas de activos, dividendos de accionistas, y los intereses financieros a su vez se dividen en renta fija y en renta variable. ¿Qué se entiende por participaciones? Pues en participaciones pueden ser en empresas, en utilidades, en dividendos, en contratos o proyectos o en mercados financieros. Esto se puede dar en estos escenarios. ¿Qué se entiende por dividendos y utilidades? Pues las utilidades es el excedente de ingreso de dinero sobre el costo pagado, y los dividendos pues salen de las utilidades. ¿Qué son las rentas de socios y accionistas? Entonces, en el artículo 48 y 49 nos estipula que las rentas de asociados, donde personas se asocian en negocios en común y tienen rentas. Y rentas de socios, entonces aquí tenemos la renta de socios, se toman decisiones entre los socios de una empresa pues para tener un beneficio, y las rentas de accionistas, pues esta es sobre una inversión que se haya realizado. Esta fue mi intervención, doy paso a mi compañero. Ahora hablaremos de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, plasmados en la ley. El primero, la participación de dividendos, que son las utilidades que reciben los socios de las empresas, se plasman en el artículo 49 del Estatuto Tributario y artículo 48, en el cual manifiesta que no constituyen ni renta ni ganancia ocasional para los socios nacionales, y estas utilidades deben estar enmarcadas en cabeza de la sociedad. Encontramos la utilidad en venta de acciones, que se plasma en el artículo 36 del mismo estatuto, y no podía superar el 10%, pero de acuerdo a la ley 2277 del 2022, se plasmó que esta enajenación no puede superar el 3%. Encontramos ahora la capitalización de utilidades, un incentivo para evitar la descapitalización de las sociedades al cobrar sus dividendos, a manera de incentivo para que las entidades puedan generar un crecimiento. Pago de recompensas, el pago de recompensas que hace el Estado por información útil para evitar antisociales, actividades ilícitas, etcétera.
la venta de una vivienda adquirida anterior al año 1987. Y del 78 al 86 existe un personaje, de igual forma la indemnización de seguro, cuando se demuestre que el dinero se usó en el pago de dichos seguros, el apoyos económicos de los subsidios del Estado en proyectos educativos. Estos apoyos educativos no son reembolsables, son entregados por el Estado y para bienes financiados por el gasto público. De igual forma encontramos la indemnización al control de plagas de los cultivos, cuando se requiere realizar erradicación, renovar cultivos, etcétera, por ganancias de cónyuge. Quien sea cónyuge reciba ganancias que surgen de liquidar la sociedad conyugal, se constituye como ganancia ocasional, no constituye, perdón, las donaciones de partidos políticos. Estos partidos deben demostrar que los dineros fueron usados en dichas actividades y meterlos en sus cálculos contables. De igual forma, la liquidación de las sociedades limitadas, las distribuciones de dinero en la sociedad hasta el monto del capital aportado, dividido en dos partes: capital aportado en constitución y capitalización, etcétera. El incentivo a la capitalización, incentivo a la capitalización rural, previsto en la ley 101 del 93 y derogada en la ley 2277 del año 22. El financiamiento del transporte público, como el Transmilenio mío, para transferir recursos, sustituir pasivos, etcétera. Aportes de pensiones y aportes de salud, todos aquellos aportes que se hagan a esas entidades por parte de los contribuyentes. Nuestras conclusiones: la principal, los contribuyentes de renta son todas aquellas personas naturales y jurídicas capaces de producir riqueza y aumento del patrimonio. De igual forma, el resto de nuestras conclusiones y nuestras referencias bibliográficas. Gracias.